Hola y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y crucial para entender el poder del presidente de los Estados Unidos. El poder absoluto del presidente. Pero, ¿es realmente posible que el presidente tenga poder absoluto en Estados Unidos? ¿Y qué sucede cuando el presidente, el Congreso y el Senado están todos controlados por el mismo partido político? Si te interesa la política, la Constitución de Estados Unidos y cómo funciona el sistema de gobierno en este país, quédate hasta el final porque tenemos mucho que explorar hoy. Para entender cómo funciona el poder presidencial en Estados Unidos, necesitamos comenzar con un concepto clave. El sistema de cheques y balances. ¿Pero qué es en realidad el sistema de cheques y balances? Comencemos. La Constitución de Estados Unidos establece un sistema único para evitar la concentración de poder. Y es que, aunque el presidente tiene un poder significativo, no es un poder absoluto. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de controles que involucra al Congreso, al Senado y a la Corte Suprema. Primero, recordemos cómo se distribuye el poder en Estados Unidos. Hay tres ramas del gobierno. 1. El poder ejecutivo, que lo lidera el presidente. 2. El poder legislativo, que está compuesto por el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. 3. El poder judicial, con la Corte Suprema y los tribunales federales. Este sistema asegura que ninguna rama del gobierno tenga más poder que las demás. La separación de poderes en tres ramas del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, es uno de los pilares fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos. Esta estructura fue diseñada por los padres fundadores de la nación con el objetivo de prevenir el abuso de poder, proteger las libertades individuales y garantizar un gobierno equilibrado que operara bajo principios democráticos. Para entender por qué la Constitución establece esta separación, es necesario considerar tanto las ideas filosóficas que influenciaron a los fundadores como las experiencias históricas previas que los motivaron a evitar concentrar el poder en una sola entidad. Un principio clave de la separación de poderes es la protección de las libertades individuales. Los fundadores de la nación creían firmemente que una concentración del poder en una sola institución podría fácilmente llevar a abusos y a la opresión del pueblo. La idea de que un gobierno centralizado y autoritario pudiera restringir las libertades civiles era una de las mayores preocupaciones. La separación de poderes no solo implica dividir el poder entre las tres ramas del gobierno, sino también crear un sistema de controles y equilibrios, checks and balances, para garantizar que ninguna de las ramas obtenga demasiado poder. A través de este sistema, cada rama tiene la capacidad de controlar y frenar las acciones de las otras. Este sistema fue diseñado para preservar la libertad individual y evitar que un solo grupo o individuo tuviera poder absoluto. Si un ramo intentaba abusar de su autoridad, las otras dos ramas tenían mecanismos para frenar ese abuso. Veamos algunos ejemplos específicos de cómo funcionan estos controles. El Congreso tiene el poder de aprobar leyes, pero el presidente tiene el poder de vetarlas, aunque el Congreso puede anular el veto con una mayoría calificada. El Congreso puede destituir al presidente a través de un juicio político, impeachment, y también puede rechazar nombramientos presidenciales. El Poder Judicial puede revisar la constitucionalidad de las leyes a través del control judicial, un proceso conocido como revisión judicial. Este sistema de checks and balances asegura que ninguna rama pueda tomar el control absoluto, ya que cada una está diseñada para equilibrar el poder de las otras. Pero, ¿qué pasa cuando las tres ramas están controladas por el mismo partido político? Cuando el presidente, el Congreso y el Senado están bajo el control de un mismo partido, la dinámica de poder cambia drásticamente. El presidente tiene la oportunidad de avanzar mucho más rápido en su agenda política. ¿Por qué? Pues porque el Congreso y el Senado, controlados por su mismo partido, tienden a aprobar las leyes que el presidente propone.
Además, es mucho más fácil para el presidente nombrar a jueces de la Corte Suprema y otros funcionarios clave, ya que el Senado, también dominado por su partido, aprobará esos nombramientos sin mucha resistencia. Pero ojo, que esto no significa que el presidente tenga poder absoluto. Existen algunos mecanismos que aún no limitan, pero, sin duda, el poder de un presidente puede ser más fuerte en este tipo de situaciones. Exploraremos los beneficios de un gobierno unificado. Cuando el presidente y las dos cámaras del Congreso son del mismo partido, los beneficios son claros. Echemos un vistazo a algunos de ellos. 1. Mayor eficiencia legislativa o legislación más fácil. Las leyes que el presidente propone tienen muchas más posibilidades de ser aprobadas. No tiene que lidiar con una oposición constante de un Congreso dividido. 2. Nombramientos más rápidos. El presidente puede nombrar jueces y funcionarios sin tantas dificultades, porque el Senado también está alineado con su visión política. 3. Política exterior más coherente. El presidente puede tomar decisiones sobre política exterior y militar sin enfrentar demasiada resistencia del Congreso. Esto es muy importante en situaciones de emergencia o conflicto internacional. Para profundizar aún más sobre estos aspectos, exploraremos algunos de estos puntos. Por ejemplo, la eficiencia legislativa. Uno de los mayores beneficios de un gobierno unificado es la rapidez en la toma de decisiones. Cuando el presidente y ambas cámaras del Congreso están en manos del mismo partido, las leyes pueden ser aprobadas mucho más rápido. Esto ocurre porque el Congreso tiene un incentivo directo para trabajar en conjunto con el presidente y aprobar su agenda, sin las divisiones ideológicas que a menudo bloquean las leyes en un gobierno dividido. Sin embargo, en un gobierno unificado, cuando el presidente y el Congreso están alineados, las cosas cambian. Hay menos conflictos ideológicos entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que permite que las leyes se aprueben con mayor rapidez y que el presidente consiga avanzar con su agenda política. En un gobierno unificado, el presidente tiene un camino claro para implementar su visión. ¿Te imaginas el tiempo que se ahorra cuando no hay peleas ideológicas interminables sobre cada propuesta? Esto permite que el presidente y el Congreso se enfoquen en políticas específicas y en la resolución de problemas que afectan a los ciudadanos, sin quedar atrapados en el estancamiento político. Es decir, si el presidente tiene una agenda legislativa clara con una visión económica o social específica, puede presentar leyes que se ajusten a esa visión sin que el Congreso se disperse con debates interminables y sin tener que lidiar con la oposición constante del otro partido. Esta claridad permite que el Congreso se enfoque en una serie de prioridades bien definidas que se alinean con los objetivos del presidente. Esto puede ser muy beneficioso en momentos de crisis. Si, por ejemplo, el país está enfrentando una recesión económica, un presidente con control sobre el Congreso puede aprobar leyes rápidamente para implementar políticas de estímulo económico, como lo hizo Franklin D. Roosevelt con su New Deal durante la Gran Depresión. Un gobierno unificado también reduce varios obstáculos legislativos que a menudo frenan la capacidad de acción del presidente. Cuando el partido del presidente tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, no es necesario negociar con partidos de oposición ni superar obstrucciones filibusteras en el Senado. En el Senado, por ejemplo, el filibusterismo puede ser un gran obstáculo para pasar legislación, especialmente cuando se requiere una supermayoría de 60 votos para superar un filibustero. Pero si el partido del presidente tiene una mayoría sólida en el Senado, es mucho más probable que las leyes se aprueben sin la necesidad de negociar con la oposición, lo que acelera todo el proceso legislativo. En un gobierno unificado, las leyes suelen pasar con menos cambios, porque el Congreso está dispuesto a respaldar la propuesta del presidente tal y como está, o con mínimas modificaciones. Esto garantiza que las leyes reflejen fielmente la visión del presidente, y no una versión diluida o distorsionada por compromisos políticos. Esto es clave para mantener la coherencia en la agenda política del presidente. Si se propone una reforma educativa o de salud, por ejemplo, es mucho más probable que se implemente tal como fue concebida, sin tener que ajustarse demasiado a los intereses de otros partidos.
Otro aspecto crucial de la eficiencia legislativa en un gobierno unificado es el proceso de presupuesto y financiación. En un sistema de gobierno dividido, el presupuesto federal puede convertirse en un campo de batalla político, con debates y negociaciones interminables. Esto a menudo retrasa la aprobación de medidas clave, incluso durante tiempos de crisis. Con un presidente y un Congreso alineados, el proceso presupuestario es mucho más ágil. El presidente puede presentar un presupuesto que refleja sus prioridades políticas, y el Congreso, al estar controlado por su mismo partido, tiene más incentivos para aprobarlo sin muchas modificaciones. Esto permite que el gobierno funcione de manera más eficiente y que los fondos se asignen de acuerdo con las necesidades del país. Por ejemplo, durante el mandato de Lyndon B. Johnson, cuando los demócratas controlaban tanto la Casa Blanca como el Congreso, se aprobaron rápidamente programas de bienestar social como Medicare y Medicaid, que requirieron grandes asignaciones presupuestarias. La ausencia de bloqueos y la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo permitieron que estas reformas fueran aprobadas rápidamente. Otro ejemplo de esto fue la reforma tributaria de 2017 bajo el presidente Donald Trump, donde los republicanos controlaban tanto la Casa Blanca como ambas cámaras del Congreso. La reforma fue aprobada rápidamente, sin los obstáculos partidistas que normalmente habrían retrasado un proyecto tan significativo. Un aspecto significativo con este poder absoluto es el uso eficiente del tiempo legislativo, y esto ocurre cuando el presidente y el Congreso están alineados, el tiempo legislativo se usa de manera más eficiente. En un gobierno dividido, el Congreso puede pasar semanas o meses debatiendo temas como la reforma de salud, el presupuesto federal o las políticas exteriores, sin que haya un consenso claro. Sin embargo, en un gobierno unificado permite que el Congreso se concentre en las prioridades que el presidente y su partido consideran más urgentes. Esto no significa que no haya debate o revisión de los proyectos de ley, sino que el proceso legislativo es más enfocado y menos fragmentado, ya que la mayoría de los legisladores comparten los mismos objetivos. Otro punto crucial es que un gobierno unificado también permite una respuesta más rápida a crisis nacionales. Si ocurre una emergencia, como una crisis económica o un desastre natural, el presidente puede actuar rápidamente sin tener que esperar la aprobación o las modificaciones de un Congreso controlado por un partido contrario. Esto se debe a que las prioridades políticas están alineadas y no hay necesidad de negociar constantemente con el otro partido para obtener aprobación. Si el presidente decide, por ejemplo, que se necesita un paquete de estímulo económico durante una recesión, un Congreso unificado probablemente lo apruebe rápidamente. Por último, abordaremos un último punto en este trinomio de poder y su ventaja, y es la mayor facilidad para la implementación de reformas a largo plazo. Las reformas a largo plazo, como la reforma del sistema de salud, la educación o las pensiones, requieren un compromiso y apoyo continuos en el tiempo. En un gobierno unificado, se hace mucho más fácil garantizar que todas las partes del gobierno continúen apoyando la reforma a lo largo del tiempo, sin el riesgo de que el cambio de partido en el Congreso pueda revertir los avances. En resumen, un gobierno unificado puede mejorar la eficiencia legislativa de manera significativa. La coherencia en las prioridades políticas, la eliminación de bloqueos partidistas, la reducción de compromisos extremos, y la rapidez de la acción legislativa son algunos de los aspectos más positivos de este tipo de sistema. Esto permite que el presidente y el Congreso se enfoquen en soluciones a los problemas nacionales sin los obstáculos que genera un gobierno dividido. En última instancia, un gobierno unificado no solo mejora la calidad de las leyes, sino que también asegura que el gobierno pueda actuar con agilidad ante los desafíos del país. Ahora te has preguntado qué sucede cuando el gobierno está dividido basado en una ideología o partido político y desafortunadamente no logran alinearse a trabajar en conjunto por el bienestar de la nación. En un gobierno dividido, como el que vemos con frecuencia, cuando diferentes partidos controlan la Casa Blanca y el Congreso, uno de los mayores problemas es el bloqueo legislativo.
Esto ocurre cuando el presidente y el Congreso están en desacuerdo sobre políticas clave, y las propuestas del presidente simplemente no pasan o son modificadas hasta perder su efectividad. Esto genera una falta de progreso legislativo, ya que ambas ramas del gobierno no pueden llegar a acuerdos. En un gobierno dividido, el desacuerdo político constante puede generar confusión en la ciudadanía sobre qué dirección está tomando el gobierno. El presidente y el Congreso a menudo no tienen una visión común, lo que resulta en mensajes contradictorios. Esto no solo confunde al público, sino que también reduce la confianza en las instituciones. Los proyectos de ley importantes y las reformas estructurales se ven gravemente retrasadas o incluso completamente bloqueadas. Esto es especialmente problemático cuando el país necesita reformas urgentes en áreas como la salud, la infraestructura, el cambio climático o el sistema fiscal. Otro efecto importante de un gobierno dividido es la erosión de la confianza pública en las instituciones democráticas. Cuando el presidente y el Congreso no logran ponerse de acuerdo, los ciudadanos tienden a perder fe en su capacidad para resolver problemas. Esto puede llevar a una desafección generalizada de la política, y en última instancia, a una participación electoral reducida. Esto se observa particularmente en situaciones donde las partes en conflicto priorizan el partidismo sobre el bienestar del país. En lugar de colaborar para resolver los problemas nacionales, los líderes políticos a menudo se enfocan en bloquear las propuestas de la oposición para dañar políticamente al otro partido. Como resultado, la gente puede sentirse desilusionada con la política en general y menos inclinada a votar o involucrarse en procesos democráticos. Los cierres gubernamentales son otra de las consecuencias comunes de un gobierno dividido. Cuando el presidente y el Congreso no logran llegar a un acuerdo sobre el presupuesto o los fondos federales, esto puede resultar en la paralización del gobierno. Los cierres ocurren cuando el Congreso no aprueba un presupuesto o una ley de financiamiento, y como resultado, muchos servicios del gobierno se interrumpen o se suspenden. Los cierres gubernamentales no solo causan caos en la administración pública, sino que también socavan la credibilidad del gobierno ante el pueblo y el mundo, afectando la confianza internacional y la estabilidad política interna. Uno de los puntos más importantes sobre un gobierno dividido es la disminución de la capacidad de responder a crisis nacionales o internacionales. En momentos de crisis, ya sea económica, de seguridad nacional o en el contexto de desastres naturales, la falta de unidad entre el presidente y el Congreso puede disminuir significativamente la capacidad de respuesta del gobierno. Sí, por ejemplo, el presidente necesita que el Congreso apruebe rápidamente un paquete de estímulo económico durante una recesión, pero el Congreso está bloqueando la propuesta debido a diferencias ideológicas, el gobierno se encuentra paralizado. Esto prolonga la duración de las crisis, y en muchos casos, exacerba los problemas. Durante la crisis financiera de 2008, por ejemplo, aunque hubo un gobierno controlado por los demócratas, los desacuerdos sobre cómo manejar el rescate de los bancos provocaron retrasos significativos. Este desacuerdo entre el presidente y el Congreso, aunque no fue un gobierno dividido en el sentido estricto, mostró lo problemático que puede ser no tener una visión común en tiempos de crisis. Por otro lado, la política exterior también puede verse afectada negativamente en un gobierno dividido. La coherencia en las políticas exteriores es fundamental para garantizar relaciones internacionales estables y una estrategia de seguridad nacional efectiva. Cuando el presidente y el Congreso están divididos, las políticas exteriores pueden volverse más reactivas y menos consistentes. Un gobierno dividido puede generar tensiones, por ejemplo, en torno a la política comercial, las intervenciones militares o el acuerdo de tratados internacionales. Si el presidente y el Congreso no se ponen de acuerdo sobre una política, esto puede dificultar el liderazgo global de Estados Unidos. Las decisiones de política exterior, que a menudo requieren rapidez y unidad, se pueden ver entorpecidas. Por último, pero no menos importante, una de las consecuencias a largo plazo de un gobierno dividido es el incremento del partidismo y la polarización.
cuando las dos ramas principales del gobierno no se ponen de acuerdo, la retórica partidista tiende a intensificarse, y los políticos a menudo optan por tácticas de confrontación en lugar de cooperación. Esto no solo afecta la calidad de la política, sino que también puede influir en la manera en que los votantes perciben al gobierno. La polarización política puede crear un ambiente tóxico en el que los ciudadanos se ven obligados a elegir entre buenos y malos partidos, en lugar de considerar a los candidatos basados en sus políticas, enfoques o proyectos para el bienestar de la sociedad y el país. La polarización exacerbada puede, a su vez, contribuir a una mayor desconfianza en las instituciones democráticas, lo que lleva a una menor participación electoral y a una mayor desilusión general. En resumen, un gobierno dividido presenta una serie de consecuencias negativas que afectan la capacidad del gobierno para funcionar eficazmente. Desde el estancamiento legislativo hasta la falta de progreso en la política exterior, pasando por el aumento del partidismo y la desconfianza pública, un gobierno dividido puede dificultar enormemente la tarea de gobernar de manera efectiva y coherente. Pero también puede actuar como un freno a los abusos de poder, garantizando que no haya concentración de autoridad en una sola rama o partido. Si bien el sistema de separación de poderes y controles y equilibrios está diseñado para proteger a la democracia, un gobierno dividido puede generar serias dificultades para el progreso en áreas clave. En estos casos, la colaboración y el compromiso entre las diferentes ramas del gobierno se convierten en vitales para el bienestar del país. Como hemos visto, un gobierno unificado puede traer numerosos beneficios. Desde una mayor eficiencia legislativa, pasando por la implementación de reformas estructurales profundas, hasta una respuesta más rápida ante crisis, las ventajas de tener a la presidencia, el Congreso y el Senado bajo el control de un solo partido son claras. Claro, siempre existe el riesgo de concentración de poder, y es necesario que haya mecanismos de control para garantizar que el poder se ejerza de manera responsable. Pero no podemos negar que un gobierno unificado puede facilitar el progreso y la implementación de políticas clave que beneficien a la nación. Si te ha gustado este análisis sobre los beneficios de un gobierno unificado, no olvides darle like al vídeo, suscribirte para más contenido sobre política y la historia de Estados Unidos, y dejar tus comentarios abajo con tus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo.